El silbido llegó antes que el dolor, agudo y despiadado. Un segundo estaba removiendo la olla, el vapor subiendo contra mi rostro, el aroma de ajo y cebolla llenando el aire de nuestra cocina en Barcelona. Al siguiente, una avalancha abrasadora de agua hirviendo golpeó mi espalda, atravesando mi delgada blusa, marcando mi piel con una agonía que no podía nombrar lo suficientemente rápido. Mi padrastro, Ricardo Molina, había levantado la olla sin advertencia y la había volcado sobre mí como si yo no fuera más que el suelo sucio bajo sus botas. Me tambaleé hacia adelante, mis palmas golpeando contra la encimera, el sonido resonando como disparos en mis oídos. El calor se extendió con precisión cruel, arrastrándose por mis hombros y bajando por mi columna vertebral. Mi cuerpo quería gritar, pero la conmoción me cerró la garganta. Lo escuché decirlo, su voz baja, segura, llena de veneno. Eso es lo que pasa cuando respondes mal. Sus palabras cayeron como otro golpe, tan castigadoras como el agua hirviendo. Mis rodillas se doblaron y me desplomé sobre los azulejos. La cocina girando, el sabor de sal y humo llenando mi boca. La habitación se quedó en silencio. Mi madre Carmen se sentó rígida en la mesa, sus manos congeladas sobre su servilleta. Mi hermano Diego apartó la mirada como si fingir no verme pudiera borrar el momento. El olor de tela quemada se mezcló con el asado dominical que aún estaba en el horno, una combinación grotesca que me hizo sentir náuseas. Nadie se movió. Ni una sola mano se extendió. Mi padrastro se alzó sobre mí, su pecho subiendo y bajando como un hombre que había ganado una batalla. ¿Y yo? Sofía Herrera, de 19 años, yacía en el suelo de la cocina en Barcelona, sabiendo que esto no era un accidente. Era la prueba de todo lo que había temido durante años, hecho visible en un instante brutal. Desde afuera, nuestra casa en el Eixample parecía la imagen de la respetabilidad catalana. 4 pisos de ladrillo crema y persianas azules, un pequeño balcón adornado con geranios rojos y una entrada que lucía impecable cada mañana sin falta. Los vecinos a menudo aminoraban sus pasos solo para echarle un vistazo, y si se detenían por una barbacoa o una fiesta navideña, se iban diciendo lo mismo: los Molinas saben cómo mantener una casa elegante. Nunca supieron que el brillo era solo para ellos. Dentro de esas paredes, la perfección se exigía, se forzaba y se exhibía como un trofeo. Pero nunca se sentía. Ricardo, mi padrastro, se comportaba como un hombre que aún llevaba el uniforme de la Guardia Civil. Tenía la voz de mando, la postura rígida, y la certeza de que el respeto se debía, nunca se ganaba. Cuando estaba en público, era puro encanto, saludando con la gorra a las señoras mayores en la iglesia, intercambiando bromas con el párroco, ayudando a los vecinos a mover muebles pesados. La gente confiaba en él, lo llamaba confiable, incluso honorable. En casa, los mismos hábitos se convertían en reglas tan rígidas que se sentían como cadenas. Servilletas dobladas exactamente en cuadrados, tenedores colocados paralelos en la mesa, camas inspeccionadas cada mañana como cuarteles. Ricardo trataba las cenas familiares como inspecciones, y cada desliz menor se registraba en el libro mayor que parecía llevar en su cabeza. Mi madre, Carmen, interpretaba su papel como la elegante mujer catalana. Organizaba potlucks, se unía a cada comité, y mantenía su cabello peinado incluso cuando solo iba al supermercado. La gente adoraba su sonrisa, siempre amplia, siempre lista. Lo que nunca vieron fue lo ensayada que era. Podía sostener un vaso de sangría en una mano y presionar la otra contra mi brazo con la presión justa para señalarme que me callara. No gritaba, no peleaba, pero su silencio hablaba volúmenes. Luego estaba Diego, mi medio hermano mayor. Alto, de hombros anchos, el niño dorado de nuestra familia. Llevaba su camiseta del Real Madrid como una corona, y Ricardo exhibía sus trofeos en la repisa, como si cada uno le perteneciera también. Diego era celebrado, aclamado, el hijo que no podía hacer nada malo. En la iglesia, la gente felicitaba a mis padres por criar a un joven tan ejemplar, y Ricardo sonreía como si los cumplidos fueran medallas prendidas en su pecho. Diego había aprendido temprano que su opción más segura era la lealtad a Ricardo, incluso si esa lealtad venía a mi costa. ¿Y yo? Sofía Herrera, era la sombra. Ponía la mesa, barría el suelo, mantenía la cabeza baja. Mi presencia nunca era el centro de atención. Nunca elogiada, solo tolerada cuando era útil. Era la que limpiaba la plata antes de las fiestas, quien fregaba el suelo de la cocina de rodillas, quien recogía las hojas muertas de los maceteros para que los vecinos vieran belleza en lugar de negligencia. Conocía mi lugar, aunque nadie lo hubiera dicho en voz alta.
Estaba escrito en la forma en que los ojos de mi madre se agrandaban cuando me reía demasiado fuerte, en la forma en que Ricardo carraspaba abajo si trataba de ofrecer una opinión, en la forma en que Diego nunca me defendía. Recuerdo un domingo cuando el párroco de nuestra iglesia en Barcelona dio un sermón sobre la fortaleza de la familia. Dijo: una casa construida sobre el amor no puede ser sacudida, que la disciplina era el fundamento de la fe. Después, la gente se acercó a Ricardo y Carmen, estrechándoles las manos, elogiándolos por lo respetuosos y bien educados que eran sus hijos. Yo estaba parada junto a Diego con mi vestido planchado, sonriendo para las fotografías, mientras la mano de Ricardo descansaba pesadamente sobre mi hombro. El agarre era firme, casi posesivo, y en ese momento entendí. Para el mundo exterior, éramos un ejemplo. Adentro, éramos una actuación, y yo estaba en el papel de la hija obediente que no hablaba. Mientras más crecía, más reconocía que nuestra casa era menos un hogar y más un escenario. Cada detalle estaba arreglado para una audiencia que nunca veía más allá de las cortinas. Las paredes del salón estaban llenas de fotografías de Diego en uniformes deportivos, sosteniendo trofeos, siempre sonriendo. Mis propias fotos estaban limitadas a una sola repisa en el pasillo, metidas entre un florero y una Biblia vieja, como si mi presencia necesitara ser reconocida, pero no celebrada. Si los invitados preguntaban por mí, Carmen decía que era tímida, que prefería mantenerse fuera del centro de atención. Nunca admitía que había sido empujada allí. Las historias favoritas de Ricardo venían de sus años en la Guardia Civil. Hablaba de cocinar para unidades enteras, de cómo aprendió a estirar ingredientes, de cómo los hombres dependían de él. Los vecinos escuchaban con asombro, riéndose de sus chistes, asintiendo a sus lecciones sobre disciplina. Llevaba esas historias a nuestras cenas, recordándonos que los soldados seguían órdenes, que el respeto venía de la obediencia. Cuando miraba a Diego, veía un reflejo de sí mismo, fuerte y admirado. Cuando me miraba a mí, su mirada se agudizaba como si fuera un eslabón débil en su cadena. La contribución de Carmen a esta fachada era sutil pero poderosa. Planchaba servilletas, pulía plata, arreglaba flores y ofrecía cazuelas a familias en duelo de la iglesia. Era la primera en llevar comida cuando alguien se enfermaba y la última en irse de los eventos comunitarios. La gente decía que era una santa, siempre dando, siempre sonriendo. Yo sabía mejor. Detrás de la puerta cerrada de su dormitorio, su silencio era el precio que pagaba para mantener su lugar en el mundo de Ricardo. Nunca alzaba la voz, pero tampoco me defendía. Su lealtad era hacia la apariencia de armonía, no hacia la verdad. Diego prosperaba en este ambiente. Era el hijo que llegaba a casa con medallas y becas, el chico que se ganaba sentimientos de aprobación. Ricardo presumía de su velocidad en el campo, su fuerza en el gimnasio, sus posibilidades de jugar más allá de la universidad. Mi hermano aprendió rápidamente que estar de acuerdo con Ricardo mantenía su vida fácil. Si Ricardo me criticaba, Diego se quedaba callado. Si Ricardo me castigaba, Diego miraba hacia otro lado. El silencio era su moneda, y le compraba comodidad. Nuestra casa misma reflejaba la necesidad de orden de Ricardo. El césped en el patio se cortaba 2 veces por semana. El balcón se pintaba cada primavera. Adentro, los zapatos se alineaban contra la pared como soldados en formación, y las camas se revisaban para ver si las sábanas estaban lisas. Solía pasar las manos sobre las mantas por la noche, alisando cada arruga antes de dormir, aterrorizada de que Ricardo encontrara una por la mañana. No había espacio para la suavidad, no había lugar para los errores. Para los vecinos en Barcelona, éramos la familia modelo. Veían las luces navideñas colgadas pulcramente en el balcón, las calabazas talladas en perfecta simetría en Halloween, los atuendos coordinados en Domingo de Pascua. Nunca vieron la forma en que me encogía cuando Ricardo entraba a la habitación, o como la sonrisa de mi madre se endurecía cuando yo hablaba fuera de turno. Nunca escucharon el silencio que me siguió por la casa como una sombra. A veces, tarde en la noche, me sentaba junto a la ventana de mi dormitorio y escuchaba los débiles sonidos de la ciudad más allá de nuestro barrio. Coches en las ramblas distantes, metros pasando en algún lugar hacia el centro. Voces que llegaban desde patios donde otras familias se reían juntas. Me imaginaba deslizándome por la puerta, caminando por la calle y nunca regresando. Pero siempre me quedaba. Me quedaba porque las apariencias importaban más que la libertad. Porque Ricardo había convencido a todos de que el control era cuidado. Y porque Carmen temía más al escándalo que a la verdad. Esa era la fachada. Una familia admirada desde la acera, temida desde adentro. Una casa pulida a la perfección,
construida no sobre amor, sino sobre silencio. Y yo, Sofía Herrera, atrapada en el papel de la hija que se mantenía callada, que aprendió a existir sin ser vista. Cuando pienso en mi infancia, lo que surge primero no es risa o calidez, sino las pequeñas humillaciones que se construyeron en muros a mi alrededor. Llegaron en momentos tan agudos que se tallaron en mi memoria, momentos que me dijeron cuál era mi lugar mucho antes de que fuera lo suficientemente mayor como para cuestionarlo. Tenía 9 años cuando derramé un vaso de leche sobre la encimera de la cocina. El sonido del vaso volcándose, el salpicón en el suelo, el líquido blanco extendiéndose hacia el borde, se sintió como el fin del mundo. Ricardo apareció antes de que pudiera alcanzar una toalla. Sus ojos se entornaron, su mandíbula se tensó, y me dijo que me arrodillara en el trastero. Era un espacio pequeño y oscuro que olía a polvo y gasolina. Me dijo que me quedara ahí por 2 horas sin moverme. Mis rodillas se presionaron contra el concreto hasta que ardieron. Al principio, traté de contar los segundos, pero el tiempo se estiró hasta volverse interminable. Cuando finalmente me permitieron salir, mis piernas temblaban tanto que no podía pararme derecha. Mi madre pasó junto a mí en el pasillo sin decir una palabra. A los 11, cometí el error de dejar un anillo de agua en la mesa del salón. Ricardo me llamó, sostuvo un vaso lleno de agua helada y me dijo que pusiera ambas manos alrededor de él. Lo sostuve hasta que mis dedos se pusieron rojos y rígidos, hasta que el escozor me hizo morder el interior de mi mejilla para no llorar. Me dijo, ahora entiendes lo que cuesta la negligencia. Asentí, aunque no entendía nada excepto dolor. Mi madre miró desde el sofá, sus labios apretados fuertemente, y no dijo nada. A los 13, durante una cena navideña, interrumpí a Diego por accidente. Ricardo me ordenó que me sentara en el suelo y terminara mi plato ahí. Los invitados se rieron incómodamente, pensando que era una broma, pero nadie lo detuvo. Me senté con las piernas cruzadas en los azulejos, mi tenedor tintineando contra el plato mientras la conversación continuaba sobre mí. Esa noche aprendí que incluso la alegría podía convertirse en castigo. A los 15, había descubierto la cocina como un pequeño escape. Solicité un programa de verano en Madrid, una beca que no habría costado nada a mi familia. Cuando llegó la carta de aceptación, la escondí bajo mi colchón por 3 días, saboreando la idea de irme aunque fuera por unas pocas semanas. Ricardo la encontró de todos modos. La sostuvo en sus manos, la leyó lentamente, luego caminó al fregadero de la cocina. Encendió una cerilla, prendió el borde y la dejó caer en la pileta. Vi las llamas consumir el papel hasta que solo quedaron cenizas. Me dijo que ninguna hija suya perdería el tiempo volteando hamburguesas cuando había una casa que mantener. Sentí algo dentro de mí desmoronarse mientras estaba ahí parada. A través de todo esto, Carmen mantuvo su papel como la esposa elegante. A veces empujaba un sándwich por la encimera después de que Ricardo había terminado conmigo, como si la comida pudiera borrar el silencio. Nunca tocó las heridas que se mostraban, nunca habló de los castigos, nunca lo desafió. Su bondad venía en susurros, en gestos tan pequeños que casi se desvanecían, pero nunca eran suficientes para protegerme. Cada uno de estos momentos se apilaba uno sobre otro. Una humillación equilibrada sobre la siguiente hasta que formaron la arquitectura de mi infancia. No eran aleatorios. Eran deliberados, consistentes y envueltos en el lenguaje de la disciplina. Para cuando cumplí 16, había aprendido a moverme por la casa como una sombra. Sabía que tablones del piso crujían, que puertas de armario se cerraban demasiado fuerte, que tareas tenían que hacerse antes de que Ricardo llegara a casa. Estudié las reglas como si fueran escritura sagrada, porque romperlas significaba castigo, y castigo significaba silencio que duraba más que el dolor. Una noche, estaba viendo un programa de cocina en la televisión vieja de la cocina. El presentador estaba haciendo croissants, doblando la masa con tanto cuidado que me incliné hacia adelante, tratando de memorizar cada movimiento. Ricardo entró, vio la pantalla, y desenchufó el cable de la pared. La oscuridad repentina se sintió como un golpe. Me dijo que dejara de soñar, que una casa como la nuestra no necesitaba fantasías. Me quedé ahí sentada mirando la pantalla en blanco, deseando poder arrastrarme dentro y desaparecer. Hubo momentos en los que traté de resistir, aunque siempre en secreto. Quemaba el pan a propósito, esperando que Ricardo me prohibiera cocinar. Pero en lugar de eso, dijo, la comida quemada construye paciencia. Escribía recetas en un cuaderno escondido debajo de mi colchón, sabiendo que el descubrimiento podía significar castigo. Ese cuaderno se convirtió en mi diario, mi único acto de rebelión.
Cada página llevaba no solo ingredientes, sino el recuerdo de lo que había pasado ese día. Era mi prueba de que aún estaba aquí, aún intentando, aún siendo yo misma debajo del silencio. Incluso las fiestas llevaban sus propias lecciones. En un día de Acción de Gracias, Ricardo trinchó el pavó con la misma precisión que usaba para inspeccionar nuestros cuartos. Cuando alcancé la sal sin preguntar, golpeó mi mano contra la mesa. El sonido se quebró a través del comedor. Nadie dijo nada. Diego siguió comiendo, mi madre rellenó vasos, y la conversación continuó como si nada hubiera pasado. El escozor se desvaneció, pero la humillación se aferró a mí por semanas. A los 17, entré en una competencia de repostería de la escuela. Trabajé durante días, practicando hasta muy entrada la noche con ingredientes que compré usando monedas ahorradas de cuidar niños. Cuando quedé en segundo lugar, el certificado se sintió como una medalla de libertad. Lo llevé a casa sonriendo, esperando que tal vez por una vez Ricardo me mirara con orgullo. Ni siquiera levantó los ojos del periódico. Preguntó que podría comprarle jamás un pedazo de papel como ese, luego me dijo que dejara de perder el tiempo. Colgué el certificado en el refrigerador de todos modos, aferrándome a esa pequeña victoria. Una semana después, había desaparecido. Nadie admitió haberlo tomado. A través de todos esos años, Carmen continuó su actuación silenciosa y ensayada. Mantuvo nuestra casa impecable, nuestra ropa planchada, nuestra asistencia a la iglesia perfecta. Para cualquiera de afuera, era prueba del éxito de Ricardo, la joya pulida de su autoridad. Para mí, era la confirmación de que el silencio era supervivencia. Nunca gritaba, nunca regañaba, pero tampoco me defendía. Su lealtad era hacia la paz a cualquier costo, incluso si significaba mi sufrimiento. Mirando hacia atrás, esos recuerdos se difuminan juntos en un patrón que aún no podía nombrar. Cada acto de control parecía pequeño por sí solo, pero juntos construyeron una jaula. Una niña que se arrodilla en un trastero aprende obediencia. Una adolescente cuyos sueños se queman en el fregadero aprende resignación. Para cuando cumplí 18, ya no creía que el escape fuera posible. Pensé que mi vida siempre estaría limitada por las reglas de Ricardo y el silencio de Carmen. Lo que no sabía era que todo se desmoronaría en una sola noche, con el torrente de agua hirviendo y el quebrarse de cada máscara que habían trabajado tan duro para mantener en su lugar. La noche que finalmente pasó estaba destinada a ser una celebración. Ricardo y Carmen habían invitado a un puñado de miembros de la iglesia a nuestra casa, gente que admiraba la forma en que Carmen era anfitriona con estilo y Ricardo comandaba una habitación con su risa sonora. Diego había conducido desde Valencia para el fin de semana, trayendo consigo el brillo de otra victoria en el campo de fútbol. Todos estaban listos para brindar por su éxito. Yo también estaba lista, pero para algo completamente diferente. Quería probar que podía preparar una comida que los impresionaría a todos, una comida que nadie podría ignorar. Había pasado la tarde en la cocina picando, revolviendo, marinando, moviéndome tan rápido como mis manos permitían. El asado estaba dorado, las patatas crujientes, la ensalada fresca con hierbas que había cortado del pequeño parche de jardín detrás de la casa. El aroma de romero y ajo llenaba el aire. Me sentía orgullosa, aunque traté de mantener ese orgullo callado, sabiendo lo fácilmente que podía ser aplastado. Ricardo se cernía cerca de mí durante la mayor parte de la preparación. Se paraba con los brazos cruzados, emitiendo órdenes con esa voz cortante suya. Baja el fuego. Revuelve más rápido. Añade más sal. Cada palabra me cortaba, pero seguí moviéndome. La obediencia era el camino más seguro. Carmen flotaba entrando y saliendo, ajustando velas y arreglando las copas de cristal como si se estuviera preparando para la realeza. Diego se reía con uno de los invitados en el salón, su voz llevándose por el pasillo como música de otro mundo. La única cosa que salió mal fue la salsa. Era una reducción simple, algo que había practicado, pero las constantes interrupciones de Ricardo alejaron mi atención de la estufa. Para cuando me di la vuelta, el fuego estaba demasiado alto. La salsa se había cortado, separándose en un desastre granuloso. Traté de salvarla, batiendo furiosamente, añadiendo mantequilla, colándola 2 veces, pero la textura suave nunca regresó. Mis manos temblaron mientras la vertía en la fuente de servir. Pensé en tirarla, mentir, decir que había planeado servir sin salsa, pero el miedo me empujó a llevarla a la mesa de todos modos. La cena comenzó con risa forzada y copas tintineando. Ricardo se sentó en la cabecera, su presencia llenando la habitación. Carmen brillaba con encanto practicado,
ofreciendo segundos platos, elogiando a los invitados. Diego contó historias sobre juegos universitarios, su brazo colgado casualmente sobre la silla, su novia sonriendo a su lado. Por un breve momento, casi creí que podía mezclarme en esta imagen. Luego Ricardo levantó su tenedor y probó la salsa. Masticó lentamente, puso el tenedor de vuelta abajo, y se limpió la boca con una servilleta como si se estuviera preparando para dar un sermón. Sus ojos encontraron los míos a través de la mesa, duros e inflexibles. —¿Qué es esto, Sofía? —preguntó. Mi voz salió pequeña, las palabras apenas saliendo de mi garganta. La salsa no cuajó bien. Traté de arreglarla. Él repitió mis palabras, su voz subiendo. Trataste de arreglarla. Así es como nos agradeces. Arruinas esta cena. Lo arruinas todo. Su mano se estrelló contra la mesa. La conversación se detuvo. Carmen murmuró su nombre, tratando de calmarlo, pero su voz era demasiado suave para importar. Sentí el aire cambiar, el silencio pesado y expectante. La silla de Ricardo rechinó contra el suelo mientras se paraba. Mi cuerpo se tensó antes de que me diera la vuelta hacia la cocina. Escuché el raspar de metal contra la estufa, el levantamiento repentino de peso. La olla aún estaba medio llena de agua hirviendo. El vapor se alzó en una nube furiosa mientras Ricardo agarró la olla. Apenas tuve tiempo de darme la vuelta antes de que la balanceara hacia adelante y el agua hirviendo se derramara sobre mi espalda. El dolor fue instantáneo, blanco caliente, desgarrando mi piel como fuego. Mi grito se atascó en mi garganta y todo lo que salió fue un gemido estrangulado mientras mis rodillas cedían. Golpeé el suelo de azulejos con fuerza, mis palmas raspándose contra la superficie áspera, el olor de tela quemada y piel quemada llenando el aire. Por un momento, la habitación estuvo silenciosa, como si cada sonido hubiera sido tragado. Luego vino su voz, pesada y fría, resonando sobre mí. Eso es lo que pasa cuando respondes mal. Sus palabras fueron definitivas. No una advertencia, no un arrebato, sino una sentencia entregada. Mi visión se nubló, los bordes de la habitación girando. Traté de empujarme hacia arriba, pero mis brazos temblaron bajo el peso de la conmoción. Miré hacia la mesa. Carmen sostenía una servilleta sobre su boca, sus ojos fijos en el plato frente a ella. La mirada de Diego vaciló hacia mí, luego se apartó, como si se hubiera entrenado para no ver. Los invitados se movieron en sus sillas, incómodos, pero nadie se paró. Los tenedores descansaron en platos, copas medio levantadas, la actuación de normalidad esperando a reanudarse. El agua se aferró a mi piel, empapando mi blusa, el calor implacable. Mi respiración vino en ráfagas poco profundas, cada una aguda con dolor. Me arrastré hacia el borde del mostrador, levantándome con manos temblorosas, mis dedos resbalando contra el azulejo resbaladizo. Mi reflejo en la puerta del horno era pálido, con ojos muy abiertos, irreconocible. Ricardo puso la olla de vuelta en la estufa con calma deliberada, como si el acto no hubiera sido más que una corrección. Regresó a su silla, ajustó su servilleta y levantó su copa. Su voz fue firme mientras les dijo a los otros que comieran que no había razón para dejar que la comida se enfriara. El raspar de cubiertos comenzó de nuevo, suave al principio, luego más fuerte hasta que ahogó mis respiraciones poco profundas. Carmen se levantó de su silla solo lo suficiente para apagar el quemador, luego se sentó de vuelta, sus ojos nunca encontraron los míos. Diego susurró algo a su novia, quien asintió rápidamente, su cara pálida. Uno de los invitados tosió. Otro alcanzó el pan, y la conversación lentamente regresó, fragmentada al principio, luego estable como si nada hubiera pasado. Me tambaleé hacia el baño, cada paso enviando una nueva ola de agonía a través de mi espalda. El espejo mostró manchas rojas enojadas extendiéndose por mis hombros, la piel cruda y ampollándose. Agarré el lavabo con ambas manos, luchando contra el impulso de colapsar. Quería llorar, gritar, derribar las paredes con mi voz, pero sabía lo que eso traería. En lugar de eso, saqué mi teléfono del bolsillo y lo levanté con dedos temblorosos. El clic de la cámara fue silencioso, pero se sintió como trueno. Prueba. Me deslicé en una sudadera con capucha, la tela áspera contra mis quemaduras, y regresé a la mesa. Mi asiento aún estaba esperando, intocado, como si mi ausencia no hubiera sido más que una pausa en la noche. Carmen se inclinó cerca mientras me sentaba, su voz apenas audible. Siéntate, come, no hagas una escena. Obedecí, cada bocado una prueba de resistencia. Cada trago un recordatorio de que el silencio era la regla.
Mientras las copas tintineaban y la risa regresaba, me senté en esa sudadera, mi cuerpo gritando, mi corazón latiendo y un pensamiento repitiéndose más fuerte que todo el resto. Esta vez no olvidaré. Esta vez no dejaré que desaparezca. Esperé hasta que los invitados se habían ido, hasta que el último plato había sido fregado y la cocina brillaba como si nada hubiera pasado. Mi espalda ardía con cada movimiento, la sudadera pegándose a mi piel, pero mantuve mi cara en blanco. Ricardo se sentó en el salón con la televisión encendida. Carmen doblaba servilletas en la mesa. Diego navegaba por su teléfono. El mundo dentro de esa casa ya había seguido adelante, pero yo no podía. A medianoche, cuando la casa finalmente cayó en silencio, me deslicé en mis zapatos y abrí la puerta con cuidado. El aire nocturno en Barcelona era espeso con calor de verano, lo suficientemente pesado como para aferrarse a mis pulmones. Pero se sintió como libertad comparado con el silencio sofocante detrás de mí. Caminé rápidamente, tirando la sudadera más apretada, cada paso enviando dolor agudo a través de mi espalda. Llamé a un taxi cerca de la esquina. El conductor me miró en el espejo una vez, luego apartó la mirada. Estaba agradecida por su silencio. El Hospital Clínic era brillante contra el cielo oscuro, sus luces fluorescentes zumbando mientras entré en la entrada de emergencias. El olor antiséptico me golpeó primero, agudo y estéril, casi suficiente para cubrir el aroma de tela quemada que aún se aferraba a mí. Di mi nombre en el mostrador y murmuré algo sobre derramar agua caliente. La mujer detrás del mostrador me miró por un largo momento, sus ojos entornándose ligeramente, pero me entregó un portapapeles sin comentario. Mis manos temblaron mientras llenaba las líneas, la pluma resbalando en el papel. Una enfermera me llamó después de 20 minutos que se sintieron como una eternidad. Me guió a una cama con cortinas, me pidió que me quitara la sudadera. Mi aliento se atascó mientras la tela se despegaba, tirando de la piel cruda debajo. La enfermera se congeló, sus ojos agrandándose antes de enmascararlo con calma practicada. Aplicó una compresa fría y me dijo que el doctor estaría en poco tiempo. Doctor Morales entró con una cara cansada y manos gentiles. Preguntó qué había pasado y repetí la mentira. Me resbalé llevando agua caliente. Sus ojos se detuvieron en los míos por un momento como si hubiera escuchado las mismas palabras muchas veces antes. Examinó mi espalda con cuidado, luego preguntó suavemente, ¿tienes alguna otra lesión? Mi garganta se apretó. Dije que no, pero él preguntó de nuevo, y esta vez tocó a lo largo de mi columna vertebral. Cuando sus dedos presionaron contra un punto bajo en mi espalda, me encogí. Asintió lentamente. Quiero hacer algunas resonancias, dijo, solo para estar seguro. Su tono no dejaba espacio para negativa. La máquina de resonancia magnética zumbó a mi alrededor, un sonido como un latido distante, firme e ineludible. Me quedé perfectamente quieta, mirando el interior de la cúpula, tratando de no pensar, tratando de no recordar. Cuando terminó, me senté en el borde de la cama, agarrando la bata delgada alrededor de mí, mi piel aún ardiendo, mi corazón corriendo. Doctor Morales regresó con una carpeta en sus manos. Su expresión había cambiado, más pesada ahora, más cierta. Puso las resonancias en el mostrador y señaló a las imágenes. Vértebras comprimidas aquí. Fracturas sanadas a lo largo de la caja torácica. Cicatrices menores en el tejido blando. Estas no son de anoche, Sofía. Estas son más viejas. Esto no es un solo accidente. Esto es trauma repetido. Las palabras aterrizaron más duro que el agua hirviendo había hecho. Por primera vez, alguien lo nombró. Por primera vez, no me lo estaba imaginando. Mi respiración se sacudió mientras asentía. Él no me presionó para explicar. Simplemente dijo, estoy obligado a presentar un informe. No tienes que hablar de ello ahora, pero ten en cuenta esto. Lo que te pasó no es normal, y no es tu culpa. Le pedí al doctor Morales copias de las resonancias. Mi voz se sacudió, pero sostuve su mirada mientras hablaba. Asintió e imprimió las imágenes, deslizándolas en un sobre grande. Me las entregó como si fueran tanto frágiles como poderosas. Y en ese momento, se sintieron como ambas. Prueba. No moretones que se desvanecerían, no quemaduras que podrían cubrirse, sino evidencia estampada en blanco y negro, innegable. Me dio un ungüento para las quemaduras, vendajes, una referencia a un fisioterapeuta y el número de un consejero. Me dijo que el hospital haría seguimiento, que alguien del condado podría llamar. Escuché, pero mi mente se aferró solo al sobre mi regazo.
Mis dedos presionaron contra el cartón como si tuviera miedo de que pudiera desvanecerse. Cuando salí al estacionamiento, el aire nocturno me golpeó fuerte. Me quedé ahí por un momento, mirando las luces de la calle, sintiendo como si el suelo debajo de mí se hubiera movido. Me deslicé en el asiento trasero de otro taxi, el sobre apretado contra mi pecho. El conductor no habló, y estuve agradecida nuevamente por el silencio. Las luces de la ciudad se difuminaron mientras pasaban, y por primera vez me pregunté cómo se sentiría ser creída. De vuelta en mi cuarto, puse el sobre en la mesa y lo miré fijamente. Mi espalda palpitaba, la piel cruda y ardiendo, pero el fuego en mi pecho se sentía más fuerte. Caminé por el suelo, incapaz de sentarme quieta. La casa a mi alrededor estaba silenciosa. Los ronquidos de Ricardo llegando por el pasillo. Los pasos de Carmen desvaneciéndose después de un viaje de medianoche a la cocina. No tenía ni idea. Por primera vez, el poder que llevaban sobre mí se sintió menos cierto. Abrí el sobre de nuevo, extendí las resonancias por mi escritorio y tracé los contornos con dedos temblorosos. Cada línea, cada sombra, cada marca era una historia que nunca había contado. Aquí estaba la prueba de las noches pasadas en suelos de concreto. Los castigos silenciosos, los momentos que me había convencido de que eran sobrevivibles. Mi sufrimiento había sido grabado en hueso y tejido, capturado por una máquina que no podía mentir. Saqué mi teléfono y navegué por el chat grupal donde Carmen una vez había escrito que yo arruinaba noches importantes, donde Diego me había descartado como dramática. Tomé capturas de pantalla de cada mensaje, guardándolos en una carpeta que nombré verdad. Luego tomé fotos de las quemaduras en mi espalda, torciéndome en el espejo, capturando la piel roja cruda. Agregué esas a la carpeta también. Por primera vez, vi mi dolor no como debilidad, sino como evidencia. Cada cicatriz era un testigo, cada marca un testimonio. Me senté ahí hasta el amanecer. Las resonancias extendidas ante mí, la carpeta abierta en mi pantalla. Mi cuerpo doliendo, pero mi mente viva. Me di cuenta de que el silencio los había protegido a ellos, no a mí. Y ahora tenía los medios para romperlo. Cuando la primera luz se filtró por las persianas, presioné el sobreplano contra el escritorio y me susurré a mí misma, esta vez será diferente. Esta vez, no desapareceré. Las resonancias se quedaron en mi escritorio como compañeros silenciosos, desafiándome a actuar. Cada vez que las miraba, sentía el peso de años presionando hacia abajo y la posibilidad de liberación subiendo. Por días, llevé el sobre a todas partes, metido en mi mochila como un escudo. Sabía que Ricardo explotaría si lo descubría. Pero ese miedo ya no superaba la necesidad de verdad. Lo primero que hice fue organizarme. Creé una carpeta en mi laptop titulada Verdad. En ella, dejé caer las fotos de mis quemaduras, crudas y furiosas en mi espalda, tomadas en el espejo del baño. Agregué las capturas de pantalla del chat familiar donde las palabras de mi madre cortaban más afilado que cualquier cinturón y el desprecio de Diego dolía más profundo que moretones. Subí las resonancias del hospital, etiquetando cada archivo con la fecha y hora. Cuando terminé, la carpeta brillaba en la pantalla como una pequeña fortaleza. Mi evidencia ya no eran solo memorias, ya no susurros de los que dudaba. Era real, documentada, innegable. Pero la evidencia sola no sería suficiente. Necesitaba a alguien que pudiera ayudarme a convertirla en una historia que otros verían, alguien que me creería sin dudar. Mi mente regresó a un nombre que no había hablado en años. Laura Vázquez. Habíamos estado cerca en la secundaria, compartiendo secretos en la biblioteca, riéndonos de nada hasta que las reglas de Ricardo se apretaron a mi alrededor y su ojo vigilante cortó cada lazo. Había perdido contacto cuando las pijamadas y actividades extracurriculares fueron prohibidas, pero sabía por redes sociales que Laura ahora era estudiante de periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona. Por 3 días debatí llamarla. Redacté y borré el mensaje una docena de veces. ¿Y si se reía? ¿Y si pensaba que era dramática como Ethan había dicho? Finalmente, una noche, mis manos temblando, presioné llamar. Contestó al tercer timbrazo, su voz cálida, sorprendida, como una puerta abriéndose. Sofía, dijo, ha pasado una eternidad. Tragué saliva con dificultad. Tengo algo que necesito contarte, algo que puedo probar. Su tono cambió instantáneamente. Serio, firme. ¿Dónde estás?, me preguntó. Acordamos encontrarnos en una cafetería en Gracia, lo suficientemente lejos del Eixample que me sentí un poco más segura. La tarde siguiente, me senté frente a ella en una mesa pequeña,
el sobre de resonancias en mi regazo. Laura me estudió con ojos que no habían cambiado desde la secundaria, ojos que aún llevaban bondad y curiosidad. Comencé lentamente, mi voz temblando mientras le conté sobre Ricardo, sobre los castigos, sobre el agua hirviendo que finalmente me había empujado al hospital. Le mostré las fotos, las capturas de pantalla, las resonancias. No me interrumpió. Solo escuchó, su pluma lista pero sin usar, como si supiera que el silencio era lo que más necesitaba. Cuando terminé, esperé incredulidad, tal vez lástima. En lugar de eso, Laura se recostó y dijo en voz baja: «Esto es grande. ¿Estás lista para lo que significa?» Asentí. «No estoy haciendo esto por atención», dije. «Lo estoy haciendo para que no vuelva a pasar. No a mí, no a nadie más». Su sonrisa fue pequeña, pero sus ojos estaban firmes. «Bien», dijo. «Entonces lo haremos bien». Pasamos horas en esa cafetería de Gracia, el ruido de máquinas de espresso y tazas tintineando rodeándonos como un caparazón protector. Laura hojeó la carpeta en mi laptop, pausando en cada imagen, cada resonancia, cada captura de pantalla. Hizo preguntas cuidadosas, fechas, horas, quién estaba presente, qué se dijo. Respondí lentamente, a veces deteniéndome cuando las memorias presionaban demasiado fuerte contra mi pecho. Nunca me apresurara. Solo asintió, garabateando notas en los márgenes de su cuaderno. Su plan era metódico. Primero, quería escribir un artículo para La Vanguardia, donde hacía trabajos independientes. El enfoque, explicó, no sería solo mi historia, sino el problema más grande del abuso oculto revelado a través de evidencia médica. Dijo: «Si lideramos with las resonancias, los hechos son innegables. Tu nombre puede cambiarse para el artículo, pero las imágenes hablarán más fuerte que cualquier cosa». Me sentí tanto expuesta como protegida por sus palabras. Establecimos una línea de tiempo juntas. Navegué por mensajes viejos y desenterré emails de la escuela, incluso viejos reportes de asistencia que mostraban ausencias inexplicadas. Cada pieza se sintió como otro ladrillo en una pared que finalmente estaba construyendo para mí, no contra mí. Laura sugirió que corroboráramos mis memorias con profesionales. Preguntó si dejaría que contactara al doctor Morales. Dudé, luego estuve de acuerdo. Si él ya había visto la verdad en mi cuerpo, tal vez estaría dispuesto a hablar de ello públicamente. La semana siguiente, nos encontramos de nuevo, esta vez en la biblioteca de su campus. Laura ya había redactado un esquema. Quería abrir con las imágenes de resonancia lado a lado, una mostrando vértebras comprimidas, la otra las quemaduras frescas. Luego tejaría mis palabras, mis entradas de diario del cuaderno que había escondido por años, mis capturas de pantalla. Me pidió que escribiera un ensayo personal para acompañar la pieza, algo crudo pero firme. Pasé 2 noches encorvada sobre mi escritorio, el brillo de la pantalla proyectando sombras largas, vertiendo cada memoria en oraciones que dolían escribir. Cuando se lo entregué, lo leyó en silencio, luego levantó la vista con lágrimas en sus ojos. «Sofía, esto es poderoso», susurró. Incluso mientras la esperanza se agitaba, el miedo se aferró a mí. Cada vibración de mi teléfono me hacía saltar. Cada sonido de los pasos de Ricardo en el pasillo me enviaba escalofríos. Mantuve la carpeta escondida detrás de capas de contraseñas, respaldándola en una unidad que metí en el forro de mi bolsa. Sabía que si Ricardo o Carmen se enteraban antes de que estuviéramos listos, las consecuencias podrían ser brutales. Aún así, la presencia de Laura me dio un tipo de fuerza que nunca había conocido. Me creyó sin cuestión. Me recordó que el silencio era lo que me había mantenido enjaulada, y que la verdad, sin importar lo dolorosa, era una llave. Una noche, sentada en su dormitorio rodeada de pilas de periódicos y libros de texto, me miró y dijo: «Ya no estás solo sobreviviendo, Sofía. Estás luchando de vuelta». Las palabras se quedaron conmigo. Por primera vez, la idea de luchar de vuelta no se sintió como una fantasía. Se sintió posible. El artículo se publicó un miércoles por la tarde. Laura había trabajado incansablemente, verificando hechos, revisando, tejiendo mi ensayo en su artículo hasta que se sintió tanto personal como universal. El titular me golpeó como un puñetazo: «Cicatrices ocultas, cuando las resonancias de urgencias dicen la verdad». Debajo, 2 imágenes se sentaron lado a lado. A la izquierda, la resonancia de mi columna con evidencia de lesiones viejas. A la derecha, la fotografía de las quemaduras en mis hombros, crudas e innegables. Mi nombre había sido cambiado, pero la verdad era clara. Al principio,
Pensé que nadie se daría cuenta. Refresqué la página cada pocos minutos, mi corazón corriendo, esperando silencio. Pero para el final del día, las compartidas habían subido a miles. Para medianoche, el artículo tenía 50,000 visualizaciones, la sección de comentarios inundándose con voces. Sobrevivientes reconocieron sus propias experiencias en mis palabras. Extraños escribieron mensajes de ira, simpatía, solidaridad. Un hashtag comenzó a ser tendencia en Twitter. #de ebullición sobreviviente. Me senté en mi cuarto, el teléfono zumbando sin parar, mi pecho apretado con una mezcla de miedo y alivio. Por años, había sido invisible. Mi dolor descartado como exageración. Mi voz silenciada. Ahora, de repente, el mundo estaba escuchando. La reacción en casa llegó rápidamente. Carmen fue la primera en llamar. Dejó un mensaje de voz, sus palabras temblando con furia. ¿Cómo te atreves a exponernos así? ¿Tienes alguna idea de lo que esto hará a la reputación de tu padrastro? ¿Qué pensarán los vecinos? Nunca mencionó las quemaduras. Nunca preguntó si estaba viva. Su única preocupación era la imagen de la familia por la que había trabajado tan duro para presentar. La reacción de Ricardo llegó más tarde esa noche. Irrumpió en mi cuarto, con la cara roja, teléfono en la mano. Su voz era baja, peligrosa. ¿Crees que puedes arruinarme con mentiras? Siseó la palabra. Mentiras como si repetirla haría desaparecer la verdad. Agarré mi laptop fuerte, mi dedo presionando grabar en mi teléfono escondido debajo de la almohada. Sus amenazas se derramaron, cada una más pesada que la anterior. Guardé cada segundo. La respuesta de Diego llegó por texto. Corta, amarga, fría. Fuiste demasiado lejos. Pasara lo que pasara, no tenías que hacerlo público. Mamá no para de llorar. Siempre fuiste dramática. Lo leí 2 veces. La palabra dramática parpadeando como un letrero de neón. La misma etiqueta que me había dado desde la infancia. Esta vez, en lugar de encogerme, tomé una captura de pantalla y la arrastré a la carpeta de verdad. Otro ladrillo para la pared. El ruido en línea solo creció. Estaciones locales recogieron la pieza. Grupos de defensa la repostearon. Laura me mandó un mensaje con asombro, diciendo que nunca había visto un artículo ganar tracción tan rápidamente. Al principio, quería esconderme. Cada vibración de mi teléfono me hacía encogerme. Pero luego leí los mensajes de mujeres en pueblos vecinos, de hombres que admitieron que ellos también habían crecido en hogares donde el silencio era ley. Una escribió: tu historia me dio el valor para finalmente decirle a mi esposa lo que me pasó de niño. Otra dijo: pensé que estaba sola hasta que vi esas resonancias. Sus palabras cosieron algo dentro de mí que había estado deshilachado por años. Mi miedo no se desvaneció, pero cambió. Ya no era el miedo de ser invisible. Era el miedo de lo que podría venir después, de la tormenta que Ricardo y Carmen desatarían. Pero esta vez no estaba sola. El mundo estaba viendo. Las siguientes 48 horas fueron un torbellino de caos. El artículo se extendió más allá de Barcelona, recogido por medios de Madrid, luego compartido nacionalmente a través de redes de sobrevivientes. Para el viernes por la mañana, mi teléfono estaba inundado con solicitudes de entrevistas. Un podcast quería que contara mi historia. Una organización sin fines de lucro preguntó si me uniría a un panel sobre abuso oculto. Laura me reenvió emails de editores en Londres preguntando si tenía acceso a más registros. Nunca me había sentido tan expuesta y sin embargo nunca tan validada. La furia de Ricardo creció con cada nuevo titular. Me dejó mensajes de voz espesos con amenazas, jurando que me arrastraría a la corte por difamación. Su voz se quebró cuando dijo que lo había traicionado. La ironía casi me hizo reír. Por años, había exigido silencio en nombre de la lealtad, y ahora se atrevía a llamarme traidora por romperlo. Cada mensaje de voz fue directo a mi carpeta de verdad. Los reproduje solo una vez, lo suficiente para guardarlos. Luego silencié su número. Carmen intentó un enfoque diferente. Tocó la puerta de mi dormitorio tarde en la noche, su cara pálida, sus manos retorciendo un paño de cocina. Si retiras esto ahora, susurró, tal vez podamos arreglarlo como familia. Sus ojos estaban desesperados, no con amor, sino con miedo al escándalo. La miré por un largo momento, luego cerré la puerta sin responder. Ese silencio fue mi respuesta. Diego se negó a hablarme directamente, pero vi las consecuencias en tiempo real.
Su beca de fútbol fue suspendida pendiente de investigación después de que la historia lo conectara con el ambiente familiar. Su nombre fue tendencia en línea junto al mío, aunque sus mensajes llamándome dramática fueron las únicas palabras que la gente citó. Por una vez, el brillo del niño dorado estaba empañado. En línea, la respuesta solo se intensificó. Reporteros de televisión comenzaron a aparecer en nuestro barrio, tocando puertas, preguntando a vecinos sobre la familia perfecta que habían admirado. Las cámaras capturaron nuestra casa inmaculada, los geranios perfectamente cuidados, la fachada que había engañado a todos por tanto tiempo. Los vecinos que una vez elogiaron a Ricardo ahora hablaban en susurros, cuestionando qué más podría haber estado pasando detrás de puertas cerradas. El punto de inflexión llegó cuando Ana Martínez, una reportera de investigación de RTVE, contactó a Laura directamente. Había estado siguiendo patrones de abuso doméstico en España y quería hacer un documental más profundo. ¿Estaría dispuesta a aparecer en cámara? La pregunta me aterrorizó y me emocionó a partes iguales. Laura me acompañó a la reunión en las oficinas de RTVE en Madrid. Ana era una mujer de unos 40 años con ojos gentiles pero penetrantes. No me presionó, no me apuró. Solo preguntó, ¿qué necesitas para sentirte segura contando tu historia? Le dije sobre mi carpeta de verdad, sobre las resonancias, sobre las grabaciones de las amenazas de Ricardo. Asintió a cada palabra. Documentaremos todo, prometió. Tu historia será contada completamente, o no será contada en absoluto. El proceso de filmación tomó 3 días. Me senté en un estudio silencioso, las luces suaves, las cámaras apenas visibles. Ana me hizo preguntas que nunca había escuchado antes. No, ¿por qué no te fuiste? Sino, ¿cómo encontraste la fuerza para quedarte? No, ¿estás seguro de qué pasó? Sino, ¿cómo te sientes ahora que la gente te cree? Por primera vez, no estaba defendiendo mi verdad. Estaba compartiéndola. Mostraron las resonancias en pantalla, los huesos fractured, la evidencia innegable grabada en mi cuerpo. Reprodujeron las grabaciones de audio de Ricardo amenazándome, su voz llenando el estudio con veneno. Leyeron los mensajes de Carmen minimizando mi dolor, de Diego llamándome dramática. Cada pieza de evidencia se presentó no como acusación, sino como testimonio. Cuando se emitió el documental, la respuesta fue instantánea y masiva. El hashtag #Sofía sobrevive se volvió tendencia mundial. Madres escribieron sobre reconocer patrones en sus propios hijos. Terapeutas compartieron recursos. Políticos comenzaron a hablar sobre reformar leyes de protección infantil. En 48 horas, había recibido más de 10,000 mensajes de apoyo. Sobrevivientes de toda España comenzaron a compartir sus propias historias, usando mi documental como catalizador. Pero la atención también trajo peligro. Ricardo, desesperado y expuesto, tomó medidas drásticas. Una noche, mientras regresaba de una entrevista de radio, encontré mi apartamento, me había mudado a uno pequeño en Gracia, con la puerta forzada. Habían destrozado mis cosas, buscando la carpeta de verdad que ahora mantenía en múltiples respaldos en la nube. En la pared del dormitorio, escrito con marcador rojo, estaban las palabras, las mentirosas pagan. Llamé a la policía inmediatamente. Los oficiales tomaron fotos, archivaron un reporte, pero me dijeron que sin evidencia directa de quién había entrado, poco podían hacer. Esa noche me quedé en el apartamento de Laura, mi laptop apretado contra mi pecho, sabiendo que la guerra había escalado. Al día siguiente, Ana Martínez publicó un artículo de seguimiento sobre el allanamiento. Las fotos de mi apartamento destruido circularon por las redes sociales, generando aún más indignación. La presión pública se volvió insoportable para Ricardo. Su empleador en seguridad privada lo suspendió. Los miembros de la Iglesia comenzaron a evitar a Carmen en los eventos sociales. Diego fue oficialmente expulsado del equipo de fútbol de Valencia después de que circularan vídeos de él defendiendo a Ricardo en una entrevista televisiva desastrosa donde lo llamó un buen hombre malentendido. 3 semanas después de que se emitiera el documental, recibí una llamada que cambió todo. Era la fiscal María Elena Ruiz, especialista en violencia doméstica de la Audiencia Provincial de Barcelona. Sofía, dijo, hemos estado revisando tu caso. Con la evidencia médica que has proporcionado y la documentación de amenazas posteriores, creemos que tenemos bases sólidas para procesos tanto criminales como civiles. ¿Estarías dispuesta a testificar? Mi respuesta fue inmediata, sí. El proceso legal que siguió fue largo y agotador, pero diferente a todo lo que había experimentado antes. Por primera vez,
Adultos en posiciones de autoridad me creían sin cuestión. La evidencia médica que había guardado tan cuidadosamente se convirtió en la columna vertebral del caso. Las resonancias mostrando fracturas curadas, las fotos de las quemaduras, las grabaciones de las amenazas de Ricardo, todo se presentó meticulosamente. Durante el juicio, Ricardo intentó mantener su fachada de hombre honorable. Llegó al tribunal con traje, el pelo cuidadosamente peinado, tratando de proyectar la imagen del padre malentendido. Pero cuando las pruebas comenzaron a presentarse, esa máscara se desintegró. Sus abogados argumentaron que yo era una adolescente rebelde que exageraba disciplina normal. Pero las resonancias no mentían. Los huesos fracturados no exageraban. El doctor Morales testificó como testigo experto, explicando que los patrones de lesión en mi cuerpo eran consistentes con trauma repetido durante un periodo de años. Su testimonio fue devastador para la defensa. Carmen fue llamada a testificar, y por primera vez en mi vida, la vi completamente sin palabras. Cuando se le preguntó por qué nunca había reportado el abuso, solo pudo susurrar: «No pensé que fuera tan malo». Diego intentó testificar a favor de Ricardo, pero su testimonio se desmoronó cuando la fiscalía reprodujo sus propios mensajes llamándome dramática y sus declaraciones públicas minimizando el abuso. El contraste entre sus palabras y la evidencia médica fue stark. El jurado deliberó por solo 4 horas. Culpable de lesiones graves continuadas. Culpable de maltrato familiar. Culpable de amenazas. Ricardo Molina fue sentenciado a 8 años de prisión. Carmen recibió 2 años suspendidos por negligencia y complicidad. Diego, aunque no enfrentó cargos criminales, perdió su beca universitaria y enfrentó repercusiones sociales que durarían años. Cuando leyeron el veredicto, me senté en la galería sintiendo algo que nunca había experimentado: justicia. No venganza, no satisfacción cruel, sino la validación simple y profunda de que mi verdad había sido escuchada y creída. Después del juicio, la vida cambió de maneras que nunca había imaginado. Las universidades comenzaron a invitarme a hablar sobre supervivencia y resiliencia. Organizaciones contra la violencia doméstica me pidieron que me uniera a sus consejos. Escribí un libro sobre mi experiencia, con ganancias destinadas a refugios para víctimas de abuso. Más importante que todo, comencé a estudiar Derecho, inspirada por la fiscal Ruiz y determinada a ayudar a otros sobrevivientes a navegar el sistema que casi me falló. Los meses siguientes al juicio fueron como aprender a respirar de nuevo. Por primera vez en mi vida, desperté sin el nudo constante de ansiedad en mi estómago. Vivía en un pequeño apartamento en el barrio de Gracia que Laura me había ayudado a encontrar, con paredes pintadas de amarillo suave y ventanas que daban a un patio lleno de naranjos. Era simple, pequeño, pero completamente mío. Nadie inspeccionaba mis sábanas por las mañanas. Nadie cronometraba cuánto tardaba en cocinar. Nadie silenciaba mi risa. El proceso de sanar no fue lineal. Había días en los que el sonido de agua hirviendo en la cocina me hacía congelarme, transportándome instantáneamente de vuelta a esa noche terrible. Había noches en las que despertaba empapada en sudor frío, soñando que Ricardo había encontrado mi dirección. Mi terapeuta, la doctora Isabel Moreno, me ayudó a entender que mi cuerpo aún guardaba la memoria del trauma, que sanar tomaría tiempo. Tu mente sabe que está segura ahora, me dijo, pero tu cuerpo necesita tiempo para aprender esa lección también. Las sesiones de terapia se convirtieron en mi ancla. 2 veces por semana, me sentaba en el consultorio tranquilo de la doctora Moreno y lentamente desmontaba años de mensajes tóxicos que había internalized. No eres dramática por sentir dolor, me repetía. No eres responsable del abuso que sufriste. Tu supervivencia es un acto de fuerza extraordinaria. Al principio, las palabras se sentían extrañas en mis oídos, como un idioma que estaba aprendiendo. Pero gradualmente, comenzaron a resonar más profundo que las voces críticas que habían dominado mi mente durante tanto tiempo. La respuesta pública a mi historia continuó creciendo de maneras que nunca había anticipado. Mi cuenta de Instagram, que había creado reluctantemente a sugerencia de Laura para conectar con otros sobrevivientes, ganó más de 100,000 seguidores en 3 meses. Cada día recibía mensajes de personas de toda España y América Latina compartiendo sus propias experiencias. Una mujer de Sevilla me escribió: viendo tus resonancias me dio el valor de ir al doctor. Encontraron fracturas que no recordaba cómo pasaron. Ahora entiendo que no fue mi culpa. Un hombre de México compartió: mi hijo de 12 años me mostró tu documental. Por primera vez, pude hablarle sobre lo que me pasó cuando tenía su edad.
Hemos comenzado terapia familiar. Estos mensajes se volvieron mi nueva fuente de fuerza. Cada historia compartida tejía una red más fuerte de sobrevivientes que se negaban a permanecer en silencio. Comencé a organizarme con organizaciones locales de violencia doméstica. La Fundación Aspacia me invitó a unirme a su consejo directivo, donde ayudé a desarrollar programas específicamente para sobrevivientes jóvenes. Mi experiencia navegando el sistema legal mientras era menor de edad resultó invaluable para ayudar a otros en situaciones similares. Trabajé con abogados para crear guías simplificadas explicando los derechos de los menores en casos de abuso, recursos disponibles y cómo documentar evidencia de manera segura. Nadie debería tener que descifrar el sistema de justicia solo, dije en una conferencia en Madrid. Especialmente cuando están lidiando con trauma. Mi relación con mi familia biológica también comenzó a evolucionar de manera inesperada. Mi padre biológico, Carlos Herrera, quien había estado fuera de mi vida desde que Carmen se casó con Ricardo, me contactó después de ver el documental. Su mensaje fue simple pero impactante. Sofía, no tenía idea. Lo siento por no haber estado ahí. ¿Podríamos hablar? Nuestra primera conversación después de 12 años fue awkward, llena de pauses largos y disculpas mutuas. Pero lentamente, comenzamos a reconstruir una conexión que Ricardo había deliberately destruido. Carlos me contó sobre las veces que había intentado contactarme durante mi infancia, solo para que Carmen le dijera que yo no quería saber de él. Ricardo me convenció de que sería mejor para ti si me mantenía alejado, dijo, su voz quebrada por la culpa. Debería haber luchado más. Debería haber sabido. Perdonar a mi padre fue un proceso complejo. Parte de mí estaba furiosa por los años perdidos, por las veces que había llorado preguntándome si él me amaba. Pero otra parte entendía cómo Ricardo había manipulado la situación para aislarme completamente. La terapia me ayudó a navegar estas emociones contradictorias. Puedes estar enojada por el tiempo perdido y también estar agradecida por reconectar ahora, me explicó la doctora Moreno. Los sentimientos complejos son normales en la recuperación. Gradualmente, Carlos y yo comenzamos a encontrarnos para café una vez al mes, construyendo lentamente una relación basada en quien éramos ahora, no en quien habíamos sido 12 años atrás. Mientras tanto, las consecuencias para Ricardo continuaron desarrollándose. En prisión, descubrió que su reputación como hombre de familia honorable no le servía bien. Los internos que habían visto el documental lo trataban con desprecio particular reservado para abusadores de niños. Sus abogados intentaron apelar la sentencia, argumentando que los medios de comunicación habían creado prejuicio contra él, pero la apelación fue denegada. Las pruebas médicas eran demasiado sólidas, demasiado objetivas para ser refutadas. Carmen enfrentó sus propias consecuencias sociales. Los vecinos de L'Eixample que una vez la admiraron ahora la evitaban en la calle. Su participación en organizaciones de la iglesia disminuyó hasta que eventualmente dejó de asistir por completo. Se mudó a un pequeño apartamento en las afueras de Barcelona, alejándose del barrio donde había construido tan cuidadosamente su imagen. Nunca se disculpó directamente conmigo, pero a través de familiares lejanos, escuché que había begun a atender terapia ella misma. Diego luchó más visiblemente con las consecuencias. Sin su beca de fútbol y con su reputación empañada, tuvo dificultades para encontrar trabajo. Sus antiguos compañeros de equipo lo evitaban, y las universidades que una vez lo reclutaron retiraron sus ofertas. En un momento de vulnerabilidad, me envió un mensaje largo. Sofía, sé que siempre me odiarás, y lo entiendo. Pero necesitas saber que no me di cuenta de lo malo que era. Pensé que era disciplina normal. Ahora veo que está varón. No espero perdón, pero quería que supieras que lo siento. Leer su mensaje provocó una tormenta de emociones. Parte de mí quería responder con ira, recordarle todas las veces que había mirado hacia otro lado, todas las veces que me había llamado dramática. Pero otra parte, la parte que había estado creciendo en terapia, reconoció el coraje que requería para admitir estar wrong. No respondí inmediatamente. En su lugar, llevé el mensaje a mi sesión de terapia, donde la doctora Moreno y yo exploramos mis feelings complejos sobre perdón y responsabilidad. El perdón no significa olvidar, me recordó. Significa liberarte de llevar la carga de la ira. Pero debe suceder en tu propio tiempo, a tu propio ritmo. Finalmente, después de varias semanas, respondí a Diego, gracias por reconocer el daño. Todavía estoy procesando todo, y no sé qué tipo de relación podríamos tener en el futuro. Pero aprecio que hayas tomado responsabilidad.
Su respuesta fue simple: entiendo. Estaré aquí si alguna vez quieres hablar. Mientras navegaba estas relaciones complicadas, también comencé a descubrir quién era fuera del contexto del trauma. Durante años, me había defined por mi supervivencia, por mi habilidad de soportar y hacer invisible. Ahora, con space para crecer, comencé a explorar intereses y pasiones que había been suppressed durante tanto tiempo. La cocina, que había sido una fuente de castigo en mi infancia, lentamente se convirtió en una forma de healing. Comencé a tomar clases en la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, no porque alguien me lo exigiera, sino porque genuinely me apasionaba. Crear platos hermosos, experimentar con sabores, nutrir a otros a través de la comida se sintió como reclamar una parte de mí misma que Ricardo había traído to destroy. Comencé un blog de cocina llamado Cocinando Libre, donde compartía recetas y reflexiones sobre healing y recuperación. La audiencia creció orgánicamente, atrayendo both food enthusiasts y sobrevivientes de trauma que encontraron comfort en las conexiones que dibujaba entre nourishment y recovery. Cocinar para mí mismo se siente como un acto revolucionario, escribí en una post popular. Cada meal que preparo con amor es una declaración: merezco nutrir mi cuerpo. Merezco pleasure. Merezco cuidado. El blog eventually caught la atención de publishers, who approached me sobre escribir un cookbook combinando recetas con esas sobre trauma recovery. La idea me emocionó y aterrorizó en equal measure. El proceso de escribir el libro, titulado Sazón de Supervivencia, Recetas para Sanar, fue therapeutic de maneras que no había anticipado. Cada recipe venía con una historia, una reflexión sobre cómo el acto de cooking había ayudadome al diferentes aspectos del trauma. La recipe para sopa de lenteja venía con un essay sobre learning to trust my own hunger, pues después de años de controlled eating. Las instructions para hacer bread incluían meditations sobre paciencia y el proceso gradual of recovery. Cuando el libro se publish, bécame un bestseller en España, resonando both con food lovers y con la comunidad de trauma survivors. Las book signings se convertían en eventos emotional donde readers compartían sus own stories de healing. Una mujer en Valencia me dijo: tu recipe para tortilla española me enseñó que podía crear something beautiful con mis propias hands, incluso después de años de ser told que todo lo que tocaba se arruinaba. 3 años después del juicio, me paré frente al espejo de mi apartamento, preparándome para una ceremonia que nunca había imaginado que llegaría. La Universidad Autónoma de Barcelona me había invitado a recibir un doctorado honorario en reconocimiento a mi trabajo defendiendo los derechos de los menores. El vestido que elegí era amarillo brillante, el color de los naranjos que podía ver desde mi ventana cada mañana. Era un color que Ricardo nunca me había permitido usar, demasiado llamativo, demasiado alegre para su casa silenciosa. Mientras me miraba en el espejo, pensé en la niña que una vez fui, arrodillada en el suelo de la cocina, convencida de que merecía dolor. Esa niña nunca podría haber imaginado este momento. La ceremonia se realizó en el aula magna de la universidad, con cientos de personas llenando cada asiento. Laura estaba en la primera fila, secándose lágrimas con un pañuelo. La doctora Moreno sonreía desde su asiento, irradiando el orgullo maternal que Carmen nunca había mostrado. Mi padre biológico, Carlos, estaba allí también, su presencia una reminder de las relaciones que podían ser rebuilt cuando ambas partes estaban committed al healing. Cuando me llamaron al podium para dar mi discurso de acceptance, sentí un momento familiar de pánico. Por un segundo, pude escuchar la voz de Ricardo en mi cabeza: ¿quién te crees que eres para hablar frente a toda esta gente? Pero luego recordé las palabras de la doctora Moreno: su voz ya no vive en tu cabeza a menos que tú la invites. Respiré profundo y comencé a hablar. Hace 4 años, dije, mi voz clara y steady, estaba convencido de que mi historia no importaba, que mi pain era irrelevant, que mi silencio era el precio que tenía que pagar for survival. Hoy, parada aquí frente a ustedes, sé diferente. Sé que nuestras historias tienen poder, que nuestras voces importan, y que el silencio nunca es la solución. El auditorio estalló en aplausos, pero continué. Este honor no es solo mío. Pertenece a cada sobreviviente que ha encontrado el coraje para hablar. A cada profesional que ha creído nuestras historias sin cuestión. A cada persona que ha usado su platform para amplificar voces que han sido silenciadas durante demasiado tiempo. Mientras hablaba, vi rostros en la audiencia nodding in recognition. Algunos eran sobrevivientes themselves, otros fueron supporters que habían followed mi journey. El trauma, continué,
No es algo que superamos completamente. Es algo que integramos. Las cicatrices en mi espalda siempre estarán ahí. Las fracturas en mis huesos han healed, pero las lines permanecen visibles en las X-rays. Y eso está bien. Esas marks no son símbolos de weakness. Son proof de strength. Son evidencia que sobrevivimos. Después de la ceremonia, hubo una recepción donde people se acercaron para compartir sus sound stories. Una joven student me dijo que había encontrado el coraje para reportar abuse después de ver mi documentary. Un social worker explicó cómo había usado mi book para ayudar clients a understand que healing era posible. Un father me agradeció por ayudar y recognize warning signs en su propia familia. Cada interaction fue un reminder de por qué había chosen to speak publicly about mi trauma. Ya no se trataba de mi own healing, aunque eso remained important. Se trataba de crear space para otros para encontrar their voices, para break cycles de silence y shame. Esa evening, when I finally returned home, encontré un mensaje esperando en mi answering machine. Al principio no reconocí la voice, entonces realized con shock que era Carmen. Sofía, la voice dijo, tentative y broken, sé que no merezco tu tiempo o tu perdón. Pero vi la ceremonia en las noticias. Te veías beautiful, happy. Quería que supieras que estoy proud of you, aunque no tengo derecho a sentir that. Has become una mujer remarkable, a pesar de lo que te hicimos. Her voice broke. Sé que fui una cobarde. Sé que te falt when más me needed. No espero forgiveness, pero wanted you to know que I see you now. Really see you. Listening to her mensaje, felt una complex mixture of emotions. Anger que había taken her solo para acknowledge el damage. Sadness por los años lost. Pero también, surprisingly, una small seed de compassion. Esta no era la Carmen que había conocido growing up, la mujer que praised appearances sobre truth. Esta voice sonaba genuinely remorseful, genuinely broken por su own choices. En terapia, la próxima week, discutí el mensaje con la doctora. Moreno. ¿Cómo te sientes about the possibility de reconnecting con tu mother? Me preguntó. No sé, respondí honestly. Parte de mi wants to believe que I changed, que I learned. Pero another part is terrified de being disappointed again. La doctora. Moreno nodded understandingly. Puedes take tu tiempo deciding. Healing doente follow a timeline, y no estás obligated to forgive anyone antes de estar ready. Mientras tanto, my work continuó expanding. Había been invited to speak in conferences across Europe about trauma recovery y legal reform. La European Union había adopted several de mis recommendations para improving support para child abuse victims durante legal proceedings. My Foundation, Voces Libres, había opened 3 shelters en España specifically designed para young survivors de family violence. Cada shelter estaba equipado con therapy rooms, tutoring spaces y professional kitchens donde residents podían learn culinary skills as part de su healing process. Cooking y explained en una interview. Teaches paciencia, creativity y self-care. Es una metaphor perfecta para recovery. Tomas ingredientes que individually seem incomplete o even bitter, y transforms them into algo nourishing y beautiful. The program había been so successful que estábamos planning expansion to other European countries. Social workers reported que residents who participated in culinary therapy showed faster rates de emotional recovery y eager success rates in transitioning to independent living. One young woman, Marta, who había survived abuse similar to mine, told me, learning to cook para myself was learning to love myself. Every meal became una pequeña celebration de survival. En mi personal life, había también begun exploring romantic relationships por primera vez. During años, la idea de intimacy había been terrifying, associated with power dynamics y control. Pero en terapia, había learned to distinguish between healthy relationships built on mutual respect y las toxic patterns que había witnessed growing up. Y met Alejandro, un profesor de literature, en una book signing para Sazón de Supervivencia. He approached me después de mi reading, not competing en sus eyes, but con genuine interest en mi ideas about resilience narrative. Our first conversations fueron entirely focused on intellectual topics, books, social justice, arte. Slowly, over months, a deeper connection developed. Alejandro never pushed for information about my past trauma.
Instead, I modeled what healthy masculinity looked like, asking for consent, respecting boundaries, creating safety without trying to rescue me. When he finally shared my full story con him, I listened without trying to fix or minimize my experience. His response was simple: thank you para trusting me con tu story. What do you need para feel supported? Our relationship grew at a pace que felt comfortable para both of us. Para la primera time, I experienced love que was conditional on silence o compliance. Alejandro celebrated my voice, encouraged my advocacy work, y never made me feel como I needed to choose between relationship y personal growth. When I proposed, después de 2 years together, his words fueron perfect. I don't want to complete you, Sofía. You're already complete. I want to build una vida beside you, supporting each other's dreams. La wedding, when it happened, fue todo lo que mi childhood fantasies admired pero never dared to hope for. Small y intimate, el en el patio of my favorite restaurant en Gracia, surrounded by los naranjos que had become symbols de mi new life. Laura fue mi maid of honor, Carlos walked me down the aisle, y la doctora Moreno gave una reading about love y healing. Even Diego attended, though our relationship remained tentative. His presence felt important, una symbol que families could begin healing even después de terrible damage. Durante la ceremony, as he looked at Alejandro esperando at the altar, his eyes full de love y respect, he talked again about the little girl who once believed herself unworthy de kindness. That girl had grown into una woman who understood que love should never require silencing yourself. Que healthy relationships amplify your voice, never diminish it. En mi vows, he spoke about how Alejandro had taught me that vulnerability could exist without powerlessness, que sharing scars didn't have to mean reopening wounds. You have shown me, he said, que real love creates space para growth, not restrictions for control. His vows in return promised to always believe me truth, to support me work, y to never let fear de mi past dictate our future. Looking back now, 5 años después de esa night que changed everything, I see clearly que mi story is no longer about survival. It's about transformation. About learning que voices cual a bebé en silenced carry particular power when they finally speak. About discovering que healing doesn't mean forgetting, but rather integrating pain into una larger narrative de strengths. Today, cuando I wake up in my home con Alejandro, surrounded by photos de mi chosen family awards from my advocacy work, I sometimes still hear that inner voice que once believed I deserved silence. But now we know different. Now we know que mi voice, our voices, are necessary. Que speaking truth, even when it's difficult, even when it costs relationships or comfort, is always worth it. The agua hirviendo que Ricardo poured on my back left physical scars que will never fade. But those scars have become parte de mi story, not the end of it. They remind me daily que I survived. Que I spoke. Que I transformed pain into purpose y silence into strength. Y más importantly, they remind me que no child soul deber suffer in silence, convinced que they deserve pain. This is why I continue my work. This is why I speak at conferences, write books, y fund shelters. Because somewhere tonight, there is a young person lying in una dark room, convinced que their story doesn't matter. I want them to know que it does. I want them to know que their voice, cuando they're ready to use it, has the power to change the world. Just like mine did. The scars remain, but they no longer define me. They're simply parte the map of my journey, proof que I traveled through darkness y found light. Y most importantly, they're evidence que survival is possible, que healing is possible, y que every voice deserves to be heard.